Este aterrador gatito estaba a punto de ser sacrificado, pero una mujer lo salvó y lo resucitó. Un día, un hombre llegó al refugio cargando una pequeña gata esfinge en sus brazos. La gata, llamada Mika, era diferente desde su nacimiento. Su apariencia frágil y sus constantes síntomas lo preocupaban, pero en lugar de buscar ayuda, decidió dejarla en el refugio, como si entregar su responsabilidad a otros fuera la única opción. Mika nació con una enfermedad llamada hidrocefalia, que provoca una acumulación de líquido en el cerebro, y esto hacía que su cabeza estuviera visiblemente hinchada. Aunque solo era una gatita, su salud ya estaba gravemente comprometida. El hombre no volvió, y en ese momento el futuro de Mika quedó en manos de personas que no la conocían, pero que ahora debían decidir su destino. En el refugio, los veterinarios la examinaron con detenimiento. El diagnóstico fue claro y desalentador. La hidrocefalia no solo era una enfermedad grave, sino que también era difícil y costosa de tratar. Para muchos gatos con este tipo de afecciones neurológicas, las posibilidades de recibir una cirugía eran prácticamente nulas. Los costos médicos asociados y las complicaciones inherentes a la enfermedad hacían que la eutanasia fuera, lamentablemente, el camino más común. Los trabajadores del refugio sabían que, a menudo, no había suficientes recursos para ofrecer un tratamiento prolongado, mucho menos una cirugía cerebral. Así que, mientras observaban a la pequeña Mika, se enfrentaban a una difícil decisión. ¿Sería ella otra víctima de un sistema que no puede permitirse cuidar de todos? Si hasta aquí te ha conmovido la historia de Mika y te gustaría conocer más sobre su lucha, suscríbete ahora para seguir viendo cómo cambia su vida. A veces, las segundas oportunidades llegan cuando menos lo esperamos. Sin embargo, justo cuando todo parecía estar en su contra, algo inesperado sucedió. El destino de Mika no estaba escrito todavía. Alguien fuera de esas paredes frías del refugio iba a cambiar su historia para siempre. Lo que Mika necesitaba no era solo un tratamiento médico, sino una persona que viera más allá de su enfermedad. Alguien dispuesto a darle no solo un hogar, sino una oportunidad de vivir. Y esa persona, con amor y valentía, pronto aparecería. Emilia Navarro estaba pasando una tranquila tarde en casa cuando decidió revisar el sitio web de un refugio de animales cercano. Era algo que hacía a menudo, no porque estuviera buscando una nueva mascota, sino porque le gustaba conocer las historias de los animales que, por una razón u otra, habían terminado en el refugio. Pero ese día algo cambió. Al deslizarse por las fotos, una imagen capturó su atención. Una pequeña gata esfinge llamada Mika. Algo en los ojos de Mika, una mezcla de tristeza y esperanza, la detuvo en seco. A pesar de la fragilidad visible de la gata, Emilia sintió una conexión inmediata, una necesidad de hacer algo por ella. La descripción mencionaba que Mika padecía una enfermedad llamada hidrocefalia, un trastorno neurológico que afectaba su cerebro. Emilia, sin pensarlo 2 veces, supo que debía actuar. Sin importar lo que el diagnóstico implicara, se presentó en el refugio al día siguiente, decidida a llevarse a Mika a casa. Cuando llegó, los voluntarios le explicaron con cautela las dificultades de cuidar a un animal con una enfermedad tan seria, mencionando los posibles gastos médicos y la atención constante que necesitaría. Pero nada de eso hizo que Emilia titubeara. Para ella, la enfermedad no era una barrera insuperable, sino un reto que estaba dispuesta a asumir. La mirada de Mika le decía que aún había esperanza, que aquella pequeña criatura quería vivir y merecía tener una oportunidad. Emilia la adoptó ese mismo día,
envolviéndola suavemente en una manta para llevarla a su nuevo hogar. Apenas Mika estuvo en casa, Emilia comenzó su misión. No era solo un proceso de amor y cariño, sino también de aprendizaje. Pasaba horas investigando sobre la hidrocefalia, leyendo artículos médicos, foros de cuidadores y todo lo que pudiera darle pistas sobre cómo brindarle una vida mejor a Mika. Sabía que no iba a ser fácil, pero el compromiso que sentía por esa pequeña gata era profundo. Consultó a varios veterinarios, quienes le explicaron las complicaciones que podría enfrentar, desde problemas de visión hasta dificultades para moverse correctamente. A pesar de que el pronóstico no era alentador, Emilia no se rindió. Para ella, Mika no era una gatita enferma, sino una compañera que necesitaba ayuda. Cada día, con dedicación y paciencia, Emilia se preparaba para enfrentar lo que fuera necesario. Así comenzó un largo camino de cuidados, lleno de desafíos, pero también de esperanza, porque sabía que había hecho lo correcto al abrirle las puertas de su vida a Mika. Pronto, las mejoras en la salud de Mika se hicieron más evidentes. Emilia, quien había dedicado cada día a cuidar a su gata con devoción absoluta, decidió que era momento de ofrecerle aún más confort. Fue entonces cuando, tras investigar varias opciones, compró un cochecito especial para gatos. Este cochecito no solo permitía que Mika disfrutara del aire libre sin agotarse, sino que también se convirtió en una forma de devolverle parte de la libertad que la enfermedad le había arrebatado. Mika, que en sus primeros meses en casa rara vez se alejaba del interior de la casa debido a su debilidad, ahora podía explorar de nuevo, aunque de manera más limitada. Cada paseo en el cochecito se convirtió en un ritual importante para ambas. Era un momento de conexión, un respiro del estrés cotidiano y una forma para Mika de experimentar el mundo exterior sin esfuerzo. Los árboles altos que rodeaban el jardín se mecían con la brisa. Las hojas caían lentamente, creando un paisaje que parecía cambiar a cada paso que Emilia daba. Los pájaros, con sus colores vibrantes y su canto, eran una distracción fascinante para Mika, cuyos grandes ojos seguían cada movimiento con una atención casi hipnótica. Al principio Mika se mostraba cautelosa, aunque le fascinaba todo lo que la rodeaba. Había momentos en los que parecía no estar del todo segura en su nuevo cochecito. A veces, durante los primeros paseos, sus orejas se agachaban levemente, indicio de una ligera inquietud ante tantos estímulos nuevos. Emilia, siempre atenta a las señales de su gata, la tranquilizaba con suaves palabras y una mano reconfortante sobre su cabeza sin pelo. Poco a poco, Mika empezó a relajarse, a confiar en la seguridad de su cochecito y a disfrutar cada vez más de estas pequeñas aventuras diarias. Con el paso de los días, los paseos en cochecito se convirtieron en parte de su rutina. Cada mañana, tras la primera comida del día, Emilia y Mika salían al jardín para su paseo habitual. Y con el tiempo, no solo se limitaron al jardín. Emilia comenzó a llevar a Mika a parques cercanos y áreas más amplias, donde el cochecito podía deslizarse con mayor facilidad. Mika, siempre atenta a su entorno, parecía disfrutar cada instante. Las hojas que crujían bajo las ruedas del cochecito, el sonido del viento susurrando entre las ramas y los pájaros volando por encima eran como una sinfonía para los sentidos de Mika. Aunque Mika seguía siendo más débil que los otros dos gatos con los que compartía su hogar, esa debilidad física no le impedía intentar ser parte de la vida cotidiana de la casa. Mika, con su naturaleza curiosa e independiente, a menudo se esforzaba por estar presente en cada actividad, en cada rincón del hogar.
Se le veía explorando lentamente cada nueva área, interactuando con los otros gatos y mostrando interés en los juguetes que Emilia les compraba. A veces, incluso cuando los otros gatos se involucraban en juegos más rápidos y enérgicos, Mika se las arreglaba para participar de alguna manera, usando su ingenio para formar parte del grupo. Había algo profundamente conmovedor en la tenacidad de Mika. Aunque sus movimientos eran más lentos, y aunque las limitaciones físicas a menudo la hacían detenerse antes que los demás, nunca dejó de intentar. Nunca dejó de participar. Cada vez que trepaba con esfuerzo para alcanzar una ventana, cada vez que empujaba una bola de papel o se acercaba sigilosamente a los otros gatos para unirse a sus juegos, Emilia no podía evitar sonreír, orgullosa de lo lejos que habían llegado juntas. Estas pequeñas victorias, imperceptibles para otros, eran gigantescas para Emilia y Mika. A medida que el vínculo entre ellas se fortalecía, Emilia se daba cuenta de que la historia de Mika no podía quedarse solo entre las paredes de su hogar. A lo largo de todo el proceso, desde la adopción hasta la mejoría lenta pero firme de su gata, Emilia había aprendido lecciones que iban mucho más allá de los cuidados médicos. Había descubierto la increíble resiliencia de los animales, su capacidad para seguir adelante, a pesar de las adversidades, y sobre todo, había comprendido el poder del amor y la dedicación incondicional. Fue entonces cuando decidió que era momento de compartir esa historia con el mundo. Una tarde, mientras observaba a Mika descansar tranquila en su rincón favorito, un cojín especialmente cómodo que Emilia había colocado cerca de la ventana para que pudiera ver el exterior, se le ocurrió una idea. Tomó su teléfono móvil y, con una mezcla de timidez y esperanza, creó una cuenta en Instagram para Mika. Emilia no tenía grandes expectativas. Su intención no era hacerse famosa ni volverse viral, sino simplemente compartir la historia de su gata con el mundo, en la esperanza de que, tal vez, inspirara a otros. Las primeras publicaciones eran sencillas. Fotos de Mika disfrutando de sus paseos en cochecito, de sus momentos tranquilos en casa y de las pequeñas aventuras cotidianas que vivían juntas. Emilia se dedicaba a capturar esos momentos tiernos y pacíficos, como cuando Mika se acurrucaba en su cama o jugaba con una bola de papel, o cuando se asomaba por la ventana para observar el jardín. Pero pronto, Emilia se dio cuenta de que no solo quería compartir imágenes, sino también las historias que había detrás de ellas. Así que comenzó a escribir largos textos en cada publicación, relatando los desafíos y triunfos que habían enfrentado juntas. Describía con detalle las visitas al veterinario, los tratamientos, las noches sin dormir y las veces en que el miedo y la incertidumbre la invadían. Pero también hablaba de los momentos felices, de las pequeñas mejoras de Mika, de los días en los que, contra todo pronóstico, la gata encontraba fuerzas para explorar un poco más o jugar un rato más con los otros gatos. Y esas historias empezaron a resonar con la gente. La cuenta de Mika comenzó a atraer a seguidores, no solo amantes de los gatos, sino también personas que se conmovían profundamente con su historia. Emilia recibía mensajes de personas que, como ella, cuidaban a 7 animales con necesidades especiales y que encontraban en Mika una fuente de inspiración y esperanza. Algunos compartían sus propias experiencias, otros simplemente se sentían conmovidos por la perseverancia y el espíritu luchador de la pequeña gata. Y con el tiempo, la historia de Mika comenzó a tocar corazones de personas de todo el mundo. Lo que más emocionaba a Emilia era recibir mensajes de personas que,
inspiradas por la historia de Mika, decidían adoptar animales con condiciones de salud especiales. Muchos enviaban fotos de sus nuevas mascotas, agradeciendo a Emilia por haberles mostrado que estos animales, aunque enfrentan desafíos, tienen una vida llena de amor y alegría que ofrecer. Cada uno de esos mensajes reforzaba la convicción de Emilia de que estaban haciendo algo importante. Lo que había comenzado como un simple deseo de documentar su vida con Mika se había convertido en una misión para cambiar la percepción de las mascotas con necesidades especiales. Y así, mientras Mika continuaba disfrutando de sus paseos en cochecito y de sus días tranquilos en casa, Emilia sabía que, juntas, estaban haciendo una diferencia, una historia que, aunque llena de desafíos, mostraba el poder transformador del amor y la dedicación. Con el tiempo, la cuenta de Mika siguió creciendo, no solo en número de seguidores, sino también en impacto. Lo que había comenzado como un pequeño proyecto personal se transformó en una comunidad dedicada al bienestar animal, particularmente a aquellos con necesidades especiales. Emilia, quien antes compartía solo momentos cotidianos, empezó a usar la plataforma para algo más profundo: educar. Publicaba regularmente información sobre hidrocefalia y otros trastornos neurológicos que afectaban a los animales, ayudando a sus seguidores a comprender mejor los desafíos que enfrentaban sus mascotas. Además de ofrecer detalles médicos y consejos sobre cómo cuidar a animales con enfermedades crónicas, Emilia compartía sus propias experiencias. Mostraba cómo, a pesar de las dificultades, Mika vivía una vida plena y feliz. Publicaba videos sobre cómo administraba los medicamentos, cómo adaptaba los juegos para que Mika pudiera disfrutar sin agotarse, y cómo era posible darles a estas mascotas una vida de calidad, llena de amor y alegría. Cada publicación era un recordatorio de que el amor, la paciencia y la dedicación podían marcar una diferencia tremenda en la vida de cualquier animal. Mika, con sus ojos grandes y llenos de curiosidad, seguía siendo el centro de atención. A medida que la comunidad crecía, también lo hacía el número de personas que se conmovían con su historia. La pequeña gata seguía observando el mundo con esa misma esperanza y asombro que había capturado el corazón de Emilia desde el primer día. Aunque Mika no corría tan rápido como otros gatos, ni saltaba de un lado a otro con agilidad, su vida estaba llena de momentos significativos. Cada día representaba una pequeña victoria, un recordatorio de que su resiliencia superaba cualquier limitación física. Los primeros meses en casa fueron una prueba constante para Emilia y Mika. Desde el momento en que cruzaron la puerta, Emilia supo que la vida de ambas iba a cambiar drásticamente. Mika, aunque pequeña y delicada, enfrentaba más problemas de los que Emilia había imaginado. Además de la hidrocefalia que había causado una deformación visible en su cráneo, pronto surgieron otros problemas. El más alarmante fue un trastorno alimentario que complicaba aún más su recuperación. Mika comía con dificultad y no lograba mantener la nutrición adecuada, lo que la hacía más débil y vulnerable. Cada día se volvía una lucha contra el tiempo y las adversidades. Emilia estaba decidida a seguir cada indicación médica al pie de la letra. El veterinario le recetó unas gotas especiales que debían ser aplicadas en los ojos de Mika varias veces al día, ya que la hidrocefalia también había comenzado a afectar su visión. Emilia organizó su rutina en torno a las necesidades de la gata, administrando el tratamiento ocular en los horarios indicados y asegurándose de que no faltara ni una dosis. Sin embargo, las dificultades no terminaban ahí.
La enfermedad también había causado que Mika perdiera el control intestinal, lo que la obligaba a usar pañales. Algo que no solo añadía más trabajo a la ya abrumadora lista de cuidados, sino que también era emocionalmente agotador para Emilia. Ver a su pequeña gata luchar con algo tan básico como ir al baño era desgarrador, pero no iba a dejar que eso la desanimara. A pesar de todo, Emilia no se dio por vencida. Cargaba a Mika en sus brazos durante horas, consolándola en los momentos de mayor malestar. Pasaban noches sin dormir, en las que Emilia mantenía una vigilancia constante, asegurándose de que la pequeña estuviera lo más cómoda posible. Algunas veces Mika pasaba días sin mejorar, lo que hacía que Emilia se preguntara si estaba haciendo lo suficiente. Pero en su corazón sabía que todo ese esfuerzo valdría la pena. Los cuidados diarios se convirtieron en una especie de ritual entre las dos, un lazo que las unía más allá de las palabras, solo a través de la paciencia y el cariño incondicional. Mika, aunque visiblemente afectada por su condición, mostraba pequeños signos de recuperación. Hubo días en que parecía más alerta e incluso intentaba moverse con mayor energía. Pero en cada pequeño progreso, un nuevo desafío aparecía. El cráneo deformado de Mika era un recordatorio constante de su fragilidad, y las infecciones oculares eran recurrentes, lo que significaba que Emilia debía estar siempre atenta a cualquier cambio en su comportamiento. Además, había momentos en que la gata se negaba a comer, lo que agravaba su trastorno alimentario y ponía en riesgo todo el trabajo que habían hecho hasta ese momento. Los días más duros fueron aquellos en que Mika dejaba de moverse y Emilia tenía que reanimarla, hablándole suavemente, recordándole que no estaba sola. En esos momentos, el cansancio físico y emocional se acumulaba, pero Emilia encontraba fuerzas en la mirada de Mika. Esa misma mirada que la había conmovido la primera vez que la vio en la foto del refugio. Sabía que esta pequeña vida dependía completamente de ella, y no podía permitirse desfallecer. Poco a poco, la rutina se hizo más manejable. Aunque los problemas de salud de Mika no desaparecieron de un día para otro, Emilia aprendió a adaptarse a ellos, a anticiparse a los malos días y a celebrar los buenos. Cada pequeña victoria, una noche sin pañales mojados, un día en el que Mika comía sin problemas, era un recordatorio de que, a pesar de los desafíos, estaban avanzando. Y aunque el camino era largo y difícil, Emilia nunca perdió la esperanza de que, un día, Mika pudiera llevar una vida más normal. Con el tiempo y una dedicación inquebrantable, Emilia empezó a notar pequeños avances en Mika. Aunque la deformación en su cráneo seguía presente y siempre sería una señal de su difícil condición, los ojos de la pequeña gata finalmente sanaron. Las infecciones oculares, que antes requerían constantes aplicaciones de gotas, se volvieron menos frecuentes hasta desaparecer. Los problemas digestivos, que tanto habían complicado su vida, también comenzaron a mejorar. Aunque Mika todavía necesitaba pañales ocasionalmente, su control intestinal fue haciéndose más estable, lo que permitió a Emilia respirar un poco más tranquila. Con cada pequeño progreso, Mika parecía renacer. Aunque más frágil que otros gatos, poco a poco fue recuperando su energía y esa curiosidad felina que define a los gatos. Emilia la observaba con una mezcla de orgullo y alivio, mientras la pequeña esfinge, que antes apenas se movía, ahora mostraba interés por su entorno. Primero, fueron pequeños gestos. Una mirada atenta, un intento de estirarse. Luego comenzó a perseguir sombras en el suelo, dando saltos torpes pero llenos de entusiasmo. Era como si
Pese a las limitaciones físicas, Mika quisiera demostrar que su espíritu seguía intacto. Para Emilia, era fundamental mostrar esa realidad al mundo. A través de la cuenta, no solo buscaba crear conciencia sobre las mascotas con necesidades especiales, sino también desmentir el mito de que estas mascotas no pueden tener una vida plena. Mika, con todas sus limitaciones, era la prueba viviente de lo contrario. Aunque el camino había sido más difícil, la recompensa valía cada esfuerzo. Mika no solo había transformado la vida de Emilia, sino que también estaba tocando la vida de muchas personas y animales alrededor del mundo. El impacto de la cuenta de Mika se sentía de manera tangible. Emilia recibía mensajes de personas que, inspiradas por la historia de la pequeña gata, decidieron adoptar animales que de otro modo habrían sido ignorados en refugios. Algunos adoptaban gatos con condiciones médicas, mientras que otros optaban por perros mayores o con discapacidades físicas. Cada historia que llegaba a Emilia era una confirmación de que el mensaje que estaban transmitiendo, de que cada animal merece una oportunidad, estaba resonando en corazones alrededor del mundo. Y así, mientras Mika seguía disfrutando de sus paseos en cochecito y de sus días tranquilos en casa, su historia seguía inspirando. Emilia, emocionada por el impacto que estaban logrando, decidió llevar su plataforma un paso más allá. Comenzó así a colaborar con refugios y organizaciones que se dedicaban a la adopción de mascotas con necesidades especiales, utilizando la visibilidad de la cuenta de Mika para ayudar a animales que, como su gata, solo necesitaban un hogar lleno de amor. ¿Qué piensas tú sobre la adopción de mascotas con necesidades especiales? ¿Crees que merecen una oportunidad como cualquier otra mascota? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir el día a día de Mika y conocer otras historias conmovedoras como la suya, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Juntos podemos seguir creando conciencia y apoyando a los animales que más lo necesitan.